en la zona, iniciaron una guerra, no abiertamente, para intentar derrocar a Al-Assad y poner un gobierno títere, como ya han hecho en otras ocasiones, como en Irak, Libia, etc. Bien, veamos, pues me estoy desviando un poco del PowerPoint. Bueno, aquí menciona un poco la población, que contaba con 200.000 personas antes del inicio de la guerra. Estamos hablando más concretamente de Kobani. Kobani es una ciudad fronteriza que está situada en el lado sirio de la frontera con Turquía. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, esta ciudad realmente, la importancia que tiene no es como tal por ser una ciudad histórica o ser una ciudad capital del pueblo kurdo, sino simplemente que es una ciudad que para el Estado Islámico se convirtió de capital importancia en el momento en el que esta ciudad fue creada en base a la frontera que se creó en la Primera Guerra Mundial por potencias imperialistas que no eran, por decirlo de alguna forma, fieles a la religión del Estado Islámico. Por tanto, esta ciudad se convierte en un símbolo para el Estado Islámico de la ruptura con esas fronteras impuestas por los infieles, por decirlo de alguna forma. En esta ciudad, como decía, antes había unas 200.000 personas, antes de la guerra. Bueno, hubo un gran número de refugiados, eso hay que tenerlo en cuenta, y es el hecho de que en la guerra en Siria ha desplazado un montón de comunidades étnicas, no solo al pueblo sirio, ha desplazado a comunidades étnicas como los yazidíes, que tenían una gran presencia y que habían permanecido relativamente pacíficos desde hacía siglos. Y bueno, el Estado Islámico, a medida que iba avanzando, iba sembrando directamente una guerra mediante el terror. Llegaban a un pueblo y a la gente que mataban cogían su sangre, iban al siguiente pueblo y pintaban las paredes de las casas con mensajes de ISIS o de lo que fuese, para que quedase claro que el siguiente pueblo que capturasen iban a tener la misma suerte. Y no estamos hablando de militares, ni estamos hablando del gobierno sirio, ni nada parecido, estamos hablando de civiles. Esto produjo una movilización increíble por parte de las IPG y de las IPJ, como vamos a profundizar más adelante, de toda la población civil que pudieron, siempre al norte, huyendo del Estado Islámico, hasta que se han encontrado con la frontera de Turquía en Kobani. Bueno, vamos a salirnos ya un poco del PowerPoint. A ver, para entrar en contexto, hay que decir que esta ciudad se funda en 1915, como ya he mencionado antes, y en un principio su mayoría étnica no era kurda, era armenia, que venían también de matanzas bastante brutales por parte de Turquía a inicios del siglo XX. La mayoría de esta población armenia, en los años 60, se fueron a vivir a la República Socialista de Armenia, buscando así un poco de estabilidad, ya que el gobierno de Turquía, el gobierno de Siria, siempre han tenido bastantes fricciones. Y bueno, actualmente podríamos hablar de una cifra en torno al 85% de la población kurda. Este 85% de la población kurda ha sido el que realmente ha dado vida a esta ciudad. Durante todo el asedio, esta población kurda ha sido la que se ha integrado en masa a las IPG y a las IPJ. Las IPG y las IPJ, lo aclaro, como lo he hecho antes, son las unidades de protección del pueblo y las unidades de protección de la mujer, respectivamente. El ejército kurdo está dividido entre mujeres y hombres. Ahora explicaremos más adelante la importancia de esto. El pasado verano de 2014, tras esa serie de evacuaciones masivas de las que estamos hablando, llegan las IPG y las IPJ con una enorme población de civiles refugiados de todo Siria. Yazidíes, sirios, armenios, kurdos, turcos, lo que fuese. Y al llegar a Kobani se encuentran con que el gobierno turco ha decidido cerrar la frontera, cosa que no había hecho hasta el momento de la llegada de toda esa masa de población. ¿Por qué cierra la frontera Turquía? En un primer momento, lo que Turquía hace es lo mismo que hace España.
Decir que no pueden permitir que entren inmigrantes sin papeles, no pueden permitir que entre gente a su estado por problemas de seguridad nacional, por problemas de inmigración o de lo que sea. ¿Qué pasa? Que esto no es así exactamente. El gobierno turco, desde el inicio de todo este conflicto, ha tenido una frontera infranqueable para los kurdos y para cualquiera que fuera a ayudar a los kurdos en cualquiera de las dos direcciones de la frontera, pero a la hora de hablar del Estado Islámico ha sido completamente porosa. Cuando el Estado Islámico necesitaba hospitales para sus soldados, la frontera estaba abierta. Cuando el Estado Islámico, y además es que cualquiera que tenga acceso a internet puede entrar y verlo, cuando el Estado Islámico a lo mejor necesitaba que se liberase a su principal líder político y religioso en Turquía, se ha liberado por parte del gobierno. Y ese hombre estaba preso y supuestamente Turquía está liderando una guerra contra el terror y contra el fundamentalismo religioso, cosa que no es verdad. ¿Por qué apoya Turquía al Estado Islámico? ¿Qué sentido tiene eso? Algo de lo que no hablan nunca en televisión. Y evidentemente no hablan en televisión porque se les caería todo el pastel. Apoya al Estado Islámico sencillamente porque el Estado Islámico es lo fácil. El Estado Islámico se carga a los sirios, se carga a Bashar al-Assad y luego nosotros volvemos a entrar con el pretexto de la guerra contra el terror en Siria y nos quedamos Siria para el bloque imperialista de la OTAN. Bien, en relación a esto mencionar también que evidentemente los turcos no son tontos. Los turcos no hay que pensar, igual que se pudiera pensar que en España aquí somos todos fachas o que en Madrid somos todos fachas. Los turcos llevan años realizando un nivel de movilizaciones bastante fuerte y hay partidos como el BNKP allí que llevan más de 20 años apoyando al pueblo kurdo, incluso teniendo en cuenta que el pueblo kurdo reclama parte de Turquía. ¿Qué ha pasado? Se inicia todo este proceso de la guerra contra el Estado Islámico por parte de los kurdos, llegan a la frontera de Turquía y en el momento en el que llegan a la frontera de Turquía, como ya hemos dicho, no se puede pasar. Y se quedan todos esos miles de refugiados atrapados entre la guerra y la frontera. La gente de Turquía lo que hizo fue manifestarse. Muchísima gente de Turquía, aunque parezca absurdo, quería entrar en Kobani y quería salir de Turquía hacia el sur, porque querían apoyar a sus compañeros, por labores humanitarias, por labores militares, por labores políticas, por lo que fuese. ¿Qué pasa? Que el gobierno turco no va a permitir eso, porque si permite que pasen 20 van a pasar 2.000 y 200.000. Entonces el gobierno turco lo que hace es disparar a los manifestantes. Hace poco han aprobado una ley que permite a la policía abiertamente disparar a los manifestantes con fuego real. Y menos mal que han puesto la ley, porque llevaban haciéndolo 20 años y eso se estaba haciendo como si no pasara nada. 34 personas tengo aquí que murieron en una semana en Turquía a ese lado de la frontera, intentando pasar a Kobani. La última de ellas, evidentemente ha habido muchas más, fue Kadir Ortakaya, que fue una activista política bastante importante, turca y relacionada con los movimientos kurdos, y fue asesinada de un disparo en la cabeza durante las movilizaciones, estando desarmada, evidentemente. Siendo esta la situación, el pueblo kurdo, encabezado por las YPG y las YPJ, no tuvo otra opción que luchar. Cuando ya no puedes subir más, cuando ya no puedes evacuar a más gente a ningún lado porque la frontera está cerrada, la única opción que tienes es combatir. Y es combatir porque si el Estado Islámico tomaba Kobani, estaban absolutamente todos muertos. Con lo que ya os he dicho de que pintaban con la sangre de las anteriores víctimas del siguiente pueblo, ya os queda claro a qué sabían que se estaban enfrentando. El pueblo kurdo decide luchar y decide luchar en una guerra desigual. Porque por un lado tenemos la frontera turca, que hay algunas fotos que son bastante impresionantes, en las que se ven hileras de tanques, 50 tanques a lo mejor, del gobierno turco en la frontera turca, apuntando hacia Kobani, y esos tanques no han llegado a disparar ni un solo tiro en toda la guerra. Estaban allí simplemente para hacer el cepo a todos los kurdos que intentaban huir. El Estado Islámico, evidentemente, no tenía que ser muy inteligente para saber que si rodeaba Kobani, no tenían ningún lado al que huir, ni tampoco tenían refuerzos que viniesen desde Turquía, los kurdos. ¿Por qué era una guerra desigual? Era una guerra desigual principalmente, y bueno, el camarada Alonso ya lo comentará ahora más adelante, porque el Estado Islámico no es lo que nos han querido vender. El Estado Islámico no son un grupo de colgados gritando con barba y suicidándose aquí a la de tres.
El Estado Islámico cuenta con un arsenal militar muchísimo más fuerte probablemente que el del gobierno de Siria en estos momentos. Cuentan con toda la artillería, con todos los tanques, con todo el equipamiento militar que el gobierno de Estados Unidos había dado al ejército títere que habían instaurado en Irak después de poner al gobierno. Además de todo este arsenal militar que fue robado a ese ejército títere, un ejército títere que huyó, no llegó a dispararse ni un solo tiro con el Estado Islámico, simplemente en el momento en el que vinieron, decidieron que Estados Unidos no les pagaba lo suficiente, se fueron y dejaron atrás los tanques. Llega el Estado Islámico, los coge, y además de eso el Estado Islámico resulta que está vendiendo petróleo constantemente y no se sabe a quién. ¿Cómo puede ser que el Estado Islámico esté vendiendo petróleo todos los días, y además una barbaridad de petróleo, cuando está rodeado por países de un bloque imperialista o de otro y se supone que nadie le apoye? Pues evidentemente alguien, o Turquía, o Emiratos Árabes, o quien sea, les está comprando ese petróleo. ¿Qué pudieron hacer los kurdos en esta situación? Porque tenemos en cuenta que estaban completamente rodeados, no tenían apoyo, tenían una enorme cantidad de población civil y simplemente tenían una ciudad y la determinación que ellos quisieran tener. El pueblo kurdo lo que decidió fue no regalar ni un palmo de tierra. Esto quiere decir que en cada casa obligaban al Estado Islámico a entrar sí o sí si querían avanzar. Y evidentemente, pues ahora mismo la historia lo ha demostrado, no han podido avanzar. Pero no han podido avanzar no por casualidad, no por los bombardeos que hizo un día u otro de Estados Unidos, sino que no han podido avanzar por una resistencia que se ha prolongado durante mucho tiempo y sin armas antitanque, por ejemplo, que eso es un tema bastante importante, el hecho de que tú con un Kalashnikov tú no te puedes enfrentar a un tanque. Y te vienen pues 20 tanques de Estados Unidos, tal, no sé qué, y todo lo controla el Estado Islámico. ¿Qué hicieron los kurdos? Pedir ayuda a la comunidad internacional. Pidieron armas antitanque, pero la comunidad internacional considera que el PKK, que es uno de los principales partidos que están involucrados dentro de la resistencia del pueblo kurdo contra el Estado Islámico y contra los distintos gobiernos de la zona, está considerado organización terrorista según la mayoría de estados del mundo, incluido España, por recomendación del gobierno turco. Algo que, pues bueno, esperemos que cambie, teniendo en cuenta que ahora mismo en la práctica los únicos que están plantando cara al Estado Islámico hasta las últimas consecuencias y con todo lo que tienen son los kurdos. ¿Qué pasa cuando el Estado Islámico, algo que parecía fácil, después de haber estado capturando todas las ciudades vacías, porque ya habían sido evacuadas horas antes, se da cuenta de que no es tan fácil entrar en Kobani? Evidentemente llegan refuerzos constantemente a Kobani, evidentemente utilizan toda la artillería que tienen y sobre todo empieza la guerra sucia de verdad. Lo que ya había habido antes no era suficientemente brutal para el Estado Islámico y necesitaban dar una vuelta de tuerca más. Esa vuelta de tuerca más fue, por ejemplo, el ir mandando todos los días camiones cargados de explosivos con 1 o 2 tripulantes o los que hicieran falta, y su misión era llegar lo más cerca posible del centro de la ciudad hasta que los abatieran, y cuando los abatieran explotaban, y así pues iban destrozando las casas, iban destrozando todo lo que pudieran. El Estado Islámico tenía los drones estos, iban viendo dónde estaban los hospitales de los kurdos dentro de Kobani, y cada camión tenía la misión de llegar hasta allí y antes de morir intentar detonar eso. Para esto, los kurdos evidentemente pues se las ingeniaban como podían, y en lugar de tener un único hospital y que estuviese a la luz del día, por decirlo de alguna forma, los dividieron en varios hospitales, los iban cambiando constantemente, cada 2 días se cambiaba el hospital de sitio, los metían en sótanos para que no pudiesen bombardearlos, etc. Y bueno, así se ha podido ir campeando temporal. Esta guerra desigual, lo único que se podría decir que la ha compensado un poco, y eso, vamos, las pocas noticias que hemos tenido en los medios de esta guerra, era cuando Estados Unidos llegaba y bombardeaba las posiciones del Estado Islámico. Que, pues bueno, no sé si habrán sido 20 o 30 desde el asedio de Kobani, pero en ningún momento han querido poner un solo soldado en la zona. Esto lo hacen sencillamente porque Estados Unidos
lo que busca, y que nadie se confunda, que nadie se piense que esto es otra Ucrania en la que se pegan aquí unos contra otros. Estados Unidos lo que busca es que los kurdos se cepillan al Estado Islámico y luego vamos a con los kurdos. Lo mismo que están haciendo Turquía con el Estado Islámico y con Siria. Otra cosa es lo que los kurdos hagan después con la oportunidad que se les está dando. La carencia que he mencionado con el armamento antitanque, pues bueno, se ha ido compensando con la fabricación casera de rifles antitanque, con explosivos, etcétera, pero principalmente hay que entender que esta victoria no ha sido una victoria, digamos, económica, sino que ha sido una victoria estratégica. No solo el pueblo kurdo ha luchado en Kobani, y eso nos tiene que quedar claro. En Kobani han luchado muchos yezidíes, en Kobani han luchado brigadistas internacionales, como los españoles que han ido desde aquí, y en Kobani también quien ha luchado principalmente han sido las mujeres. Es un factor que realmente podríamos hablar de otros contextos, pero en el contexto de Oriente Próximo es algo bastante novedoso que las mujeres se enrolen al ejército, y también tiene un poco de treta por el tema de que, pues bueno, es muy fácil para el Estado Islámico reclutar gente diciéndoles: tú te vienes a Siria, te pones ahí a matar gente y cuando te maten al paraíso y 70 vírgenes. ¿Qué pasa? Que hay un agujero ahí. Y el agujero es que si te mata una mujer no vas al paraíso. Entonces, ¿qué pasa? Que los kurdos resulta que tienen, aparte evidentemente no es algo simplemente estratégico, también es algo político, pero en el momento en el que los kurdos tienen un ejército entero compuesto de mujeres, punta el pánico en el Estado Islámico. Empiezan las deserciones, empiezan las ejecuciones a los desertores y empieza la gente a desmoralizarse, porque saben que si atacan Kobani no van a ir al cielo, saben que muy probablemente estén jodidos porque les matan a la mujer. Bueno, hay que recalcar también lo que, en mi opinión y la opinión del comité, ha sido una lucha heroica. Hay que tener claro que este contexto que os estoy explicando ahora no es algo que se haya visto a posteriori, esto es algo que desde el primer momento ya se sabía que era así. Desde el primer momento todas las personas que han estado luchando en Kobani sabían que era una guerra perdida prácticamente. Sabían que si morían, lo mejor que les podía pasar era que les decapitasen. Y pues una consigna entre los combatientes kurdos y que sigue hoy presente es el hecho de que nunca te puedes dejar capturar vivo. Antes de que te capturen, mejor suicídate, porque te puede pasar de todo, menos que acabes bien o liberado. Tras 3 meses de combate, el pasado enero, toda la superficie de Kobani fue liberada del control del Estado Islámico. La semana en la que esto se produce, aún había algo de resistencia por parte del Estado Islámico en la colina de Mistenhur, que está situada al sudoeste de la ciudad, bastante cerca, y esta colina era bastante importante ya que desde esta se realizaban constantemente bombardeos por parte del Estado Islámico con fuego de mortero y de otros tipos, tratando de amedrentar la moral de los resistentes de Kobani. Hay que destacar que habitualmente estos bombardeos no los hacían contra posiciones militares, no lo hacían contra la primera línea de fuego, sino que los hacían contra el hospital, contra las zonas residenciales en las que sabían que estaban los civiles, porque sabían que desde el principio la prioridad de las IPG y de las IPJ era defender al pueblo kurdo y a todos los pueblos que hubiesen recogido por el camino. A la semana de este suceso ya se había liberado completamente la ciudad, también la colina, todas las casas habían sido liberadas y inició lo que se podría llamar como la contraofensiva. En esta contraofensiva no solo las IPG y las IPJ, sino que también, bueno, hay que destacarlo, que Barzani, que para el que esté un poco más entendido en el tema, es, por decirlo de alguna forma, el líder de la facción de los Peshmerga, que es como el grupo de kurdos más afines a Estados Unidos y que aparecieron tarde y mal en la defensa de Kobani, no fueron en un primer momento porque lo veían algo perdido, y cuando ya todo el mundo empezó a ver que Kobani realmente iba a resistir y que iba a contraatacar, aparecieron por allí. El Ejército Libre Sirio también está colaborando ahora en la contraofensiva, y el Ejército Libre Sirio, hay que recordar también que estaba aliado al Estado Islámico antes de 2013, y estaba aliado al Estado Islámico para luchar contra el gobierno en Siria.
Evidentemente, dadas las condiciones y dada la presencia de una facción como es el KCK, el Consejo Kurdo en la zona, pues entre tener de aliado al Estado Islámico y tener a los kurdos, pues bueno. Ahora mismo Kobani está en una situación más tranquila. Ha iniciado la contraofensiva, ahora mismo no hay combates en Kobani, ha sido completamente liberada, pero aparte de los problemas que se puedan plantear durante la contraofensiva, que actualmente, pues bueno, aunque la relación de bajas sea bastante favorable y mueran bastantes más extremistas que combatientes, pues bueno, la población de Kobani, al ir a reocupar sus casas, se ha encontrado, por ejemplo, con que en cada puerta, en cada casa, en cada habitación había minas. Había minas plantadas por el Estado Islámico para que si ellos tenían que abandonar la ciudad, tampoco la ocupasen los kurdos. Respecto a esto, pues bueno, luego si alguien quiere le puedo facilitar el enlace, pero se está planteando un proyecto de reconstrucción de Kobani y principalmente lo que parece que se va a hacer va a ser demoler Kobani, la antigua Kobani, para evitar problemas con las minas y reconstruir una al lado. Y bueno, están buscando fondos de apoyo para intentar hacer esto. Pero bueno, en conclusión, antes de dar paso a mis camaradas, me gustaría dejar claro que para el comité y para todos nosotros, Kobani simboliza algo muy importante. Y es el hecho de que, aunque vivamos en una época de la historia en la que el pueblo no tiene las armas en su mano, no tiene las estructuras en su mano, no tiene la capacidad efectiva para plantar cara al imperialismo, sea del tipo que sea, porque no olvidemos que esta guerra se ha iniciado por una guerra entre dos bloques imperialistas. Aunque estén las condiciones tan mal, siempre hay una oportunidad, y la oportunidad está en la determinación que tengamos, en la solidaridad internacional. Así que bueno, con esto, claro, eso.